¿Va a tomar examen? ¿Así? Claro, de la capacitación vas a tomar examen. Así. Ay, Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, señores. Bienvenidos. Les damos las gracias a cada uno de ustedes por su puntualidad, por su asistencia. Y ya hemos dado unos minutos de tolerancia, así que vamos a dar inicio con la capacitación. A nombre de Transforma VIP y Pacífico Seguros, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la sesión de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Por favor, ante cualquier consulta o duda que tengan, podemos dejar las consultas a través del chat o levantando la manito y aperturando su micro. El especialista a cargo el día de hoy, el ingeniero María Jesús Burga, a quien le cedo la palabra. Discúlpame, María, antes de darte el pase, comentarle al personal que al finalizar la capacitación se va a dejar en el chat un link. Ese link nos va a servir para que ustedes puedan, por favor, registrarse y también podamos desarrollar una breve evaluación. Ahora sí, María, adelante, gracias. Yo preparo de aquí en allá, pero voy a ver. Muchas gracias, Emma. Muy buenas tardes con todos. Les voy a pedir, por favor, lo mismo, que mantengamos los micrófonos apagados y también que vayamos participando en la medida que se les consulte, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar acerca de identificación de peligros y evaluación de riesgos, de tal forma que ustedes obtengan conocimientos en relación a los tipos de peligro y los riesgos asociados que se puedan presentar durante sus actividades. Y de esta forma puedan establecer o elegir cuáles son las medidas de control que aplicarían para minimizar el nivel de riesgo como tal. Vamos a iniciar con I/C, reconociendo la normativa legal vigente a la cual nosotros asociamos nuestra presentación. La principal es la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ella cuenta con distintos principios en la norma. Por favor, mantengamos los micros apagados. Cristina Meléndez. Gracias. La Ley 29783, entre sus principios de la norma, cuenta con el principio de prevención, el principio de protección, el principio de primacía de la realidad, entre otros, que nos ayudan y nos direccionan para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Asimismo, nos especifica cuál es la jerarquía para el tratamiento de un peligro, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros tenemos que actuar cuando identificamos un peligro? Pues normalmente consideramos que tenemos que ir directamente al uso de equipos de protección personal, pero esto no necesariamente es así. Vamos a ir aprendiendo ello también. Esto va de la mano del reglamento de la Ley 29783, el Decreto Supremo 005-2012 que nos brinda obligaciones del empleador, en este caso de la identificación y también de la exposición obligatoria de este documento, ¿sí? Asimismo, nos hace referencia que se debe de elaborar en conjunto, en consulta o participación del trabajador. Esto quiere decir que nosotros como trabajadores debemos de poder aportar o revisar la elaboración de nuestra matriz que estuvo a cargo del equipo de seguridad. La evaluación de esta matriz se realiza de forma periódica. Vamos a ver más adelante cada cuánto y por qué se realizan las modificaciones. Los formatos referenciales, en este caso que nos brinda también la metodología para poder cuantificar el riesgo, se encuentra en la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Recordemos que la ley, más allá de generar una fiscalización, lo que busca es promover una cultura de prevención en nuestro país. ¿Qué significa I/C? I de identificación, P de peligros,
E de evaluación, R de riesgos y C de controles. Entonces, I per C es identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Y esta herramienta de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una de las principales dentro de la etapa de planificación, ya que nosotros sí tenemos la capacidad de poder identificar y desarrollar, ¿sí? ¿Cuáles serían los posibles controles que tenemos que tratar, implementar o sostener durante la etapa de ejecución? ¿Esto qué quiere decir? Que la matriz nos va a permitir desglosar cuáles son las campañas, capacitaciones, cambios de diseño, instalación de guardas, dotación de equipos, y finalmente esto incurre en la asignación de recursos. Por esto es una herramienta que se gestiona al inicio de cada periodo. Asimismo, la matriz por sí sola no... Si bien es cierto, la matriz es la que se expone en la pared, pero nosotros tenemos un procedimiento de elaboración de esta matriz como empresa. Esto es un proceso sistemático, tiene un paso a paso de cómo nosotros debemos de hacer esta identificación, este reconocimiento, esta evaluación, esta cuantificación. Vamos a colocar quizás un número si es que hay una cantidad de personas expuestas, si tenemos procedimientos asociados, si el personal está o no está capacitado. Entonces vamos a ir viendo una de las tantas metodologías que se pueden implementar y por esto se denomina que es un proceso sistemático. Tiene un paso a paso y trabaja como un todo. Reconocer que la matriz I per C es el documento donde vamos a establecer estos controles, deben ser visuales, lo ideal es que tratemos de ser lo más explícitos posibles. Si bien es cierto, podemos colocar estándar de, no sé, estándar de traslado seguro. Sin embargo, hay que indicar por lo menos 2 o 3 cosas muy puntuales que puedan mitigar el riesgo y no colocar solo el nombre del procedimiento, porque el trabajador debe utilizar esta herramienta como recordatorio o ayuda visual. La matriz se actualiza por lo menos una vez al año, y esto siempre y cuando no existan cambios dentro de mis actividades o dentro de el diseño del puesto. Si es que yo me mudo a otra oficina o a otra planta, sí, en este caso la elaboración de la matriz I per C debería de iniciar nuevamente. Recordar que es una por cada puesto de trabajo. Por más que compartamos espacios y probablemente podamos colocar varios puestos en una sola matriz, esto no sería lo adecuado. ¿Por qué? Porque probablemente algunos de esos puestos puedan hacer ciertas diligencias fuera de la organización, por más que sean actividades no rutinarias. Entonces, en este punto es importante que para cada una de estas actividades no rutinarias haya una identificación, y cada puesto va a tener diferentes actividades no rutinarias. Lo rutinario es estar en el mismo espacio físico, pero hay que considerar también estas particularidades de la gestión. En consulta con los trabajadores, es decir, yo como dueño del proceso debo de también participar de la elaboración. Si de pronto existen muchos puestos que son parecidos, se puede tomar una muestra o se puede derivar a través de una ficha de revisión, un correo electrónico, de tal forma que sustentemos que ustedes han leído y revisado y dado el visto bueno de la matriz propuesta. El comité del supervisor también deben de estar involucrados, porque son ellos quienes van a también aprobar esta matriz durante las reuniones ordinarias, y la firma va a estar expuesta también. Nos va a permitir hacer una evaluación inicial. Definiciones, ¿no? Es importante que conozcamos o recordemos. ¿Qué cosa es un peligro? El peligro es una fuente, una situación o un acto que nos puede generar un daño, ¿sí? Entonces, como fuente podríamos decir que podría ser un tomacorriente en mal estado, podríamos decir que son los cables que están expuestos. Como fuente podríamos decir que tenemos también una silla. Ahora, recordemos que para decir que la silla es un peligro va a depender de para qué la voy a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si voy a utilizar la silla, que es una silla de descanso, una silla rígida, para hacer un trabajo administrativo que conlleve
8 horas, la silla es un peligro, porque no es una silla ergonómica, pero la silla como tal, por sí sola, no es un peligro, sino que dependiendo de la actividad relacionada a lo que vamos a ejecutar. Si la silla tuviera una pata rota, también sería un peligro, por más que fuera una silla de descanso, ¿sí? Entonces, acuérdense que para ser un peligro debe de contar con características intrínsecas que tengan la potestad de generarte un daño en tu integridad física o en tu salud. Una taza de café, probablemente en un desayuno, en un espacio, no sea un peligro, pero si nosotros la vamos a tener cerca a un equipo energizado, cerca a un lugar con congestión, es decir, lleno de objetos, es probable que sea un peligro porque se puede vertir, puede generar un cortocircuito, puede quemarte. Bien, entonces recordemos que la característica es que te pueda generar daño. Si nosotros usamos la silla, como habíamos visto, la misma silla, para llegar a una altura, a cierta altura, a acomodar documentos, a retirar libros, a arreglar un anaquel, probablemente sea un peligro porque no está diseñada con ese fin, ¿sí? Existen diferentes tipos de peligro. Vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, si ustedes realizan algún tipo de trabajo con tijeras o hacen trabajos con engrapadoras, no sé, sacapiochas, algún tipo de herramienta manual que utilicen dentro de su día a día, estos son considerados peligros mecánicos porque están en movimiento. Todas las partes móviles, en máquinas, vehículos en movimiento, ¿sí? Son mecánicos. Eléctricos, bueno, los que pueden generar un cortocircuito, un conato de incendio, ¿no? Los peligros locativos son aquellos que se identifican porque forman parte de la infraestructura o están producidos por nosotros, pero pueden generar obstrucciones. Por ejemplo, si ustedes colocan una caja al lado de un extintor, eso es un peligro locativo, porque están obstruyendo el acceso a un equipo de emergencia. De igual forma, si de pronto ponen un precinto en una puerta de emergencia, peligro locativo. Si tenemos los pisos agrietados, no tenemos pasamanos, son peligros locativos. Los peligros químicos, de pronto fumigación, ¿no? Que ustedes sigan laborando en el momento que tenemos una fumigación, podrían estar expuestos a este tipo de peligro. Los peligros psicosociales, sí, son aquellos que si bien no los podemos ver a simple vista, están relacionados con la carga de trabajo, el estrés, bueno, el estrés es la consecuencia, ¿no? La carga de trabajo que puede ser que nuestra demanda excede pues nuestra capacidad. De pronto puede ser el moving, que es el bullying laboral, doble presencia, estar en el trabajo pensando en actividades domésticas. Biológicos, como su nombre indica, en este caso bio significa vida, por ende está relacionado con todo aquello que son vectores, ¿sí? Vectores de enfermedades, manipulación de residuos sólidos, de pronto si es que trabajamos en contacto con pacientes también pueden ser los fluidos, ¿no? Que se puedan generar. Estos son los peligros biológicos. Peligros ergonómicos, los que tienen relación con las posturas mantenidas, los movimientos repetitivos, los sobreesfuerzos, o básicamente ello, ¿no? Los físicos es cuando podemos realizar un trabajo con un déficit o un exceso de iluminación, podemos tener exceso de ruido, quizás vibraciones, si es que existe alguna construcción cerca o hay alguna falla eléctrica y en muchos casos puede generar una vibración permanente. La radiación solar, si es que mi trabajo es expuesto al sol. ¿Sí? Estos peligros son físicos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Sí. Listo. Sí. Hemos dicho entonces que el peligro es una fuente, situación o acto. Por ende, vamos a hablar también de actos inseguros, ¿sí? Un acto inseguro es la acción que yo, sí, como usuario, realiza, ejecuta, haciendo una desviación a un procedimiento, un estándar, un paso a paso establecido y que pone en mi integridad en riesgo, ¿sí? Y esto puede ocasionar finalmente, puede materializar un accidente. Ahora, ¿qué tipos de actos inseguros cometemos, no? Si de pronto realizamos un traslado de paquetes en una escalera,
y la cantidad de bultos va a obstaculizar la mirada, no voy a poder ver por dónde estoy pisando, esto es un acto inseguro. Si yo de pronto tengo que retirar un libro, estoy haciendo el uso de una escalera, bien, el procedimiento me indica que use una escalera, pero si la escalera está muy alejada y estoy estirándome, probablemente pueda perder estabilidad y caer. Entonces también es un peligro como acto. Por favor, mantengamos apagados los audios. Si tenemos dudas, podemos levantar la manito o escribirlo en el chat. Otro acto inseguro, como ven aquí, bueno, es el estiramiento que está haciendo este trabajador y el desplazamiento que está haciendo en su silla. ¿Por qué? Porque si la silla está ubicada de pronto en el lado frontal y yo quiero llegar hacia un lado, hacia el lateral, ¿no? del escritorio, pues debería de ponerme de pie y dirigirme alrededor para poder llegar a ese espacio. Y en este punto se está estirando, está en una posición incómoda, ya la silla puede perder estabilidad y el trabajador puede caer, ¿sí? Yo les comento aquí un casito de acto inseguro, una particularidad en una oficina, ¿no? Estábamos en un centro de control, un trabajador, bueno, no estábamos, el evento ocurrió, no lo vi directamente, ¿no? Ya después de la investigación. El trabajador estaba monitoreando las cámaras, luego decide necesitaba sacar un documento del gabinete, pero no se pone de pie, sino que se arrastra en la silla, ¿no? Se va arrastrando en la silla, no se cae, primer acto inseguro, no ocurrió nada. Llega al gabinete, abre el gabinete y un file se le cae directamente en el ojo porque el gabinete estaba desordenado, ¿no? Tuvo un menoscabo, una pérdida visual, tuvo que utilizar lentes por mucho tiempo, ya no pudo estar en puestos donde necesita cierta agudeza visual, ¿no? Entonces, los accidentes se dan donde menos lo esperamos, por ende es importante evitar cometer estos actos inseguros. También representa un acto inseguro el hecho de que yo observe una condición insegura, ya vamos a ver ahorita qué es una condición insegura, y no la reporte, ¿sí? O no la corrija si es que yo tengo la capacidad de corregirlo. Por ejemplo, si yo identifico que de pronto, no sé, el dispensador de agua está goteando, el aire acondicionado está goteando y hay un charco de agua en una zona, es una condición insegura, ¿sí? Porque forma parte del entorno. Yo lo identifico, pero no lo reporto porque estoy apurado, porque ya va a acabar mi turno y no quiero llenar ningún formato. Entonces, me retiro. También cometo un acto inseguro al no reportar. Entonces, ¿qué era una condición? Un objeto, una herramienta, un equipo o una circunstancia de trabajo que pueda generar, ¿sí? Un accidente, que materialice un accidente. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la primera imagen el piso mojado. Si bien es cierto, ya se encuentra señalizado, ya tienes una alerta de la condición insegura, no deja de ser una condición insegura. En la segunda, y es algo que muchas veces pasa en áreas administrativas, contar con la sobrecarga de estos cables cruzados, no tenerlos pues en un acordeón, en una canaleta. Y esto que puede originar en la tercera lámina que nos caigamos, ¿no? También puede ser acá podemos ver en la tercera una mezcla entre acto y condición, ¿no? Si bien es cierto, la condición está permanente, está perenne, de pronto no tengo injerencia en algunas circunstancias, ojo, porque aquí yo puedo en la tercera lámina ordenar, pero si de mí no va a depender, ¿sí? Yo tengo que ver que mis actos no precipiten la materialización de esta condición. ¿Y de qué forma lo hago? Pues mirando por dónde camino, evitando quizás el uso de tacos, ya que al ser tan delgados se pueden enganchar en los cables, etc. Ya sabemos que es un peligro, hemos visto actos y condiciones que tienen que ver con ello y ahora vamos a ver cómo vamos a identificar el peligro. Eso es un ejercicio diario que nosotros podemos realizar indistintamente esté o no esté en nuestra matriz, ¿sí? Esto es un hábito. Cuando vamos a realizar un trabajo, ¿sí? ¿Qué me debo preguntar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la tarea que vengo a hacer el día de hoy? ¿Sí? Digamos que soy personal de mantenimiento y el día de hoy voy a pintar. ¿Qué tarea vengo a hacer? ¿Con qué material voy a trabajar? Ah, ya, voy a necesitar un rodillo, una brocha,
pintura. Ojo, los materiales y las herramientas ya los hemos mencionado. ¿Cuándo voy a hacer el trabajo? Voy a empezar hoy, pero probablemente me tome un par de días. Ok. ¿Cómo afectaría la actividad que voy a realizar a las personas, en este caso a mí y a mis compañeros, a los equipos materiales o al ambiente? Entonces, si yo me traslado por no hacer esta identificación, yo digo, mira, ¿sabes qué? Me voy a quedar acá 2, 3 días, pero no quiero estar bajando en el almacén, entonces me voy a traer, no sé, 4 galones de pintura, me voy a traer 3 espátulas, me voy a traer, y empiezo yo a cargar cosas que en este momento no voy a utilizar, en teoría por evitar rehacer o el reproceso que podríamos pensar, pero ¿qué generamos para el entorno? ¿Qué generamos para el entorno, no? Por ejemplo, si es que toda esta cantidad de baldes están ubicados en un lugar de tránsito, la gente podría no tener un espacio suficiente para cruzar en caso de una emergencia. ¿Qué más podría pasar? ¿No? De pronto el exceso de herramientas y el desorden podría ser también que haya un tropiezo, que haya un corte, incluso el derrame de la pintura podría ser que alguien pueda tener una intoxicación, ¿sí? O ya sea un tema dérmico, inhalación, y el medio ambiente también, ¿no? Entonces, tendríamos que preguntarnos qué tanto puede afectar la actividad. Y también saber si los recursos y el personal es el idóneo para no traer de más. Y también el personal, por ejemplo, si mi tarea va a ser el día de hoy trasladar cajas y yo de pronto conozco que mis límites permisibles para la manipulación de carga es para un varón de 25 kilos y para una dama de 15, y la caja está pesando 40 kilos y nadie tiene preparación de estibador, ¿cuántas personas tendrían que realizar la manipulación de estas cajas si no tengo ayuda mecánica? Sí, tendría que por lo menos ser de 2 a 3 personas dependiendo del género presente. Entonces, a esto voy con revisar si es que el personal es idóneo y es de la cantidad necesaria. Y también, si voy a traer cajas, que estas sean las que voy a usar hoy. Por ejemplo, que esas cajas sean legajos. Voy a revisar legajos porque voy a tener una auditoría, entonces quiero asegurarme que cada uno de los files contiene información. Pero yo soy consciente de que voy a poder terminar con una caja o una caja y media hoy. Entonces, ¿para qué traigo 5? Generando, más allá de obstrucción, también la exposición al polvo, la exposición a peligros biológicos, moho, picadura de araña, etcétera, ¿no? Entonces hay que realmente hacernos estas preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Qué materiales y equipos o herramientas voy a utilizar? ¿Cuándo voy a realizar el trabajo? ¿Cómo va a afectar a mí, a las personas en mi entorno, al medio ambiente y a los equipos? Y si cuento con los recursos en cuanto a personal y cantidad necesaria. ¿Y qué cosa es el riesgo? El riesgo, si el peligro es la fuente, la situación o el acto que me puede generar un daño, el riesgo es la combinación en la probabilidad de ocurrencia y la severidad de la lesión en caso se materialice, ya sea lesión o enfermedad. Por ejemplo, volvemos a los mismos casitos, ¿no? En el primero, si vemos, existe una condición insegura, un peligro como fuente, y el riesgo es la probabilidad de caerse, ¿no? Esto también puede estar acompañado de una consecuencia. La consecuencia puede variar también dependiendo de eh, la cuantificación más que la consecuencia. La cuantificación puede variar dependiendo de la frecuencia que nosotros tenemos de exposición. Ahora, si yo cuento con una silla, como habíamos dicho, ¿no? Y bueno, no es la misma imagen, pero si yo juego con la silla como acto inseguro, existe igual la probabilidad de caída. Y en la tercera, la probabilidad de quemadura, ¿no? O de electrocución, como habíamos comentado. Pero el riesgo, a diferencia del peligro, ¿sí? El riesgo se cuantifica, el riesgo se valora. Por tanto, vamos a mencionar un par de valorizaciones, una un poco más cualitativa, otra más cuantitativa, ¿sí? La metodología ustedes la eligen en cuanto esté dentro del reglamento y en cuanto se establezcan sus procedimientos. Lo que indica el procedimiento es lo que es la metodología que debemos de utilizar para elaborar la matriz I per se. Entonces,
Si yo probablemente no me expongo mucho a una actividad, podemos decir que la probabilidad de que ocurra un evento no deseado es baja. Pero existen 3 niveles de consecuencia, que sea ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Y en este caso elegimos el cruce entre probabilidad baja y, por ejemplo, que sea dañino. Y mantenemos, según el rango, un color verde que visualmente nos va a indicar es tolerable, ¿sí? Es tolerable. O también nos puede indicar es trivial, es bajo. Entonces es muy importante que las matrices expuestas estén a colores, porque el reconocimiento va a permitir a través de estos colores qué medidas voy a tomar, dónde puedo también centrar con mayor intención mi atención. Si la probabilidad es media y es extremadamente dañino, estamos hablando de un riesgo importante. Tengo que tener más cuidado, más atención, más, más implementados o, valga la redundancia, más controlados los controles, tenerlos más en cuenta, ¿sí? Ahora, existe otro tipo de valorización que está en base a la probabilidad, ¿sí? La probabilidad, por ejemplo, si es que existe, primero, la cantidad de personas que están expuestas, ¿sí? Podemos estar expuestas a este peligro una persona o más de 12, 100 personas. Entonces, vamos eligiendo en relación a cuántas personas están expuestas y le damos un índice. De 1 a 3, 1, de 4 a 12, 2 y así. De igual forma, vamos a dar este mismo índice en relación a los procedimientos. Siempre el índice va a ser menor porque recuerden que en el momento que nosotros multiplicamos, valorizamos, cuando es menor o más bajo, es más verde. Entonces, si existen los procedimientos y son satisfactorios, vamos a dar 1. Si no existen, vamos a dar 3. Y así, esta tabla nos va brindando la información de qué valor tendríamos que colocar. Si está el personal capacitado, ¿sí? Está entrenado, conoce el peligro, lo previene, 1. Pero si el personal no está entrenado, no conoce el peligro, no toma acción, 3. El nivel de exposición al riesgo también. Si la actividad es rutinaria, no rutinaria, sí me va a generar una lesión, no me va a generar una lesión. Y de esta forma yo genero esta valorización. Esto en realidad es a modo de conocimiento. El personal encargado de hacer la valorización del riesgo, la cuantificación, la evaluación, básicamente es la persona responsable de la elaboración de la matriz, ¿no? El área de sistemas de gestión, de seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos, etcétera, ¿sí? Entonces, es más que todo para que ustedes tengan conocimiento de dónde salen estos números. Aquí tenemos un ejemplo de matriz y per se. La estructura va a depender de ustedes. Probablemente quieran poner en el encabezado el puesto, las normativas asociadas. Puede ir variando ciertas columnas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante? Lo primero es que el puesto esté visible, ya sea en el encabezado o abajo, que tengamos la actividad clara. Recordemos que una actividad se desglosa en tareas, ¿sí? Entonces, esta actividad para este puesto, que es de operario de sacado de productos, esta actividad es de extracción de los productos. Pero la tarea aquí la junta. ¿Por qué? Porque según se ha hecho el análisis, la tarea de carga y la tarea de descarga nos generan los mismos peligros. Entonces ha puesto como tarea carga y descarga de mercadería con montacargas. El peligro, movimiento repetitivo, porque está haciendo el mismo movimiento con el vehículo, movimiento repetitivo. ¿Cuál sería el riesgo? Es la exposición prolongada, ¿no? La probabilidad de que ocurra algo por exposición prolongada. Aquí le quieren poner el requisito legal, lo pueden colocar en el encabezado, no hay problema. Hacen toda la valorización y finalmente llegamos a un nivel de riesgo moderado, amarillo. La aplicación de los controles, ya vamos a ver ahora en la siguiente lámina cómo es que nosotros vamos eligiendo qué control usar. Aquí marca, ¿no? La forma que ellos eligen es marcando
En control administrativo ponen una X y al costado indican cuáles son esos controles administrativos, ¿no? Elaborar y difundir un procedimiento sobre prevención de riesgos disergonómicos, introducir pausas activas para reducir fatiga muscular, capacitación en uso e importancia de las pausas frecuentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué mejora podría haber acá? En la primera dice, elaborar y difundir procedimientos sobre prevención de riesgos disergonómicos. Quizás podríamos colocar exactamente cuáles serían el tipo de pausas activas a realizar. Si bien es cierto, pueden tener una cartilla, un procedimiento, un video corporativo, pero se podría decir, no, recuerda que las pausas se realizan cada cierto tiempo o estirándote de esta forma. Chiquitito. Y abajo ya le pones el nombre al procedimiento, para que tengamos el control de tal forma que el trabajador viéndolo ya pueda tomar acción y no necesite mirar, abrir el procedimiento y recién saber qué hacer. ¿Sí? Eso es una mejora en esta matriz. En realidad ustedes lo pueden manejar como mejor les pueda acomodar. También les sugiero que en el momento de la publicación escondamos las columnas de valorización porque no generan valor al trabajador. El trabajador, más allá de ver, índice 3, índice 1, a ver, ¿lo hizo bien? No. Lo que nos interesa es que conozca actividad, peligros, riesgos, nivel de riesgo en colores y los controles. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver la jerarquía de controles. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ya. Entonces, Juan, ¿estás levantando la mano? Cuéntame. Juan, te escucho. ¿Quieres comentar algo? ¿O se ha levantado? No, disculpe, quería levantar el dedito, perdón. Ok, no te preocupes. Bien, seguimos. Entonces, ¿en qué consiste una medida de control? ¿Qué cosa es una medida de control? Es la medida que en el momento en que nosotros la implementamos, proporciona un control a todo el sistema, ¿sí? De tal forma que se minimiza el riesgo a lo más tolerablemente posible. Probablemente no se va a eliminar, no en todos los casos vamos a tener la oportunidad de eliminar el riesgo, ¿sí? Pero hay que tratar de que esta medida, al implementarla, minimice este riesgo tan bajo como sea razonablemente posible. Pero existe una tensión del tratamiento, ¿sí? O del tratamiento del riesgo, de la gestión de ello, que quiere decir que primero nosotros vamos a tratar de eliminar el peligro. Si tenemos una silla con el respaldar roto, la dejamos ahí hasta que llegue alguien a inspeccionar, venga el de mantenimiento, se caiga alguien, o la sacamos. La sacamos. Entonces, eliminar consiste en retirar el peligro de tal forma que no haya posibilidad alguna de que nos accidentemos con eso. Por ejemplo, en pandemia, a nosotros, en cuanto a la eliminación, se optó por el confinamiento, ¿no? Eliminamos el contacto, no hay propagación, o era uno de los primeros controles. Sustitución. Si, por ejemplo, volviendo a la silla está en mal estado, pero mi aforo está exacto y yo necesito una silla, entonces sustitución significa retiro la silla mala, la silla rota, y traigo una silla buena. O, por ejemplo, si quiero dirigirme a otra, estoy dentro de un lugar grande, un lugar amplio, y existe una zona donde hay mucho ruido. Existe una zona donde siempre está el piso resbaloso, mojado. Pero yo puedo ir por otra zona que quizás me va a tomar un par de minutos más, pero voy a llegar al mismo punto. Sustituir significa irme por la otra ruta, aunque me tome un poco más de tiempo. ¿Ok? Entonces, a esto voy con la sustitución. En el caso de la pandemia, la sustitución fue en los puestos que se pudo hacer trabajo remoto. Sustituimos la forma de trabajo. Y de esta forma reducimos el riesgo. Los controles de ingeniería, ¿sí?
Los controles de ingeniería son esas barreras físicas que se generan, se diseñan, son parte de, que evitan que nosotros como trabajadores, como usuarios, tengamos un contacto directo con la fuente de peligro. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, dentro de sus empresas, las cajas de llaves térmicas están cerradas. Están cerradas y esta barrera evita que tú cojas directamente las llaves, sino que normalmente tienen un seguro, ¿sí? Eso es un control de ingeniería. Si de pronto estamos en un espacio donde la calidad de aire no es buena y colocamos un extractor, colocamos un purificador, colocamos un ventilador, estos son controles de ingeniería. El pasamano es un control de ingeniería. En el caso de la pandemia, instalaron acrílicos en los bancos, en los centros comerciales, para evitar el contacto. Estos son controles de ingeniería. Estos tres primeros son los más eficientes, porque van directamente a la fuente y esto permite que se reduzca lo más posible el nivel de riesgo. El siguiente control es el control administrativo. En este se encuentran ubicadas las capacitaciones, los procedimientos, manuales, señaléticas, reglamentos, ¿sí? Como es ya el sistema documentario como tal y de forma visual nuestro soporte como la matriz, como los mapas de riesgo, las señales de seguridad de prohibición, emergencia, etcétera. Si bien es cierto, nos brindan información, pero no son tan efectivas porque en algunos casos nosotros hacemos caso omiso, no leemos el procedimiento, no prestamos atención a la capacitación, no sabemos reconocer lo que nos indica una señalética. Entonces, se vuelve menos efectivo. Y el último control es la asignación de los equipos de protección personal. Muchas veces nos vamos de frente a pensar, ya, EPP. En la pandemia repartimos las mascarillas, pero luego de haber elaborado un plan COVID, control administrativo, luego de haber instalado acrílicos, luego de haber mandado a los que podíamos hacer trabajo remoto, luego de haber confinado a las personas. Entonces, tiene un orden de tratamiento cualquier peligro que nosotros podamos tener, ¿sí? Y el EPP lo que hace es disminuir la severidad de la lesión, más no la probabilidad de ocurrencia. Si es que yo ingreso a un almacén, cruzo por una zona, quizás donde pueden caer objetos, ¿sí? La probabilidad de que se caigan al estar desordenado, al no contar con anaqueles fijos, la probabilidad es la misma, me ponga o no me ponga las botas o el casco. Lo único que vamos a atender es tratar de reducir la consecuencia de la lesión. Entonces, eliminamos el peligro. Sustituir consiste en cambiar algún elemento o proceso por otro de menor riesgo. Ingeniería, modificación de la estructura o el diseño para separar al trabajador del peligro. Administrativo, procedimientos, manuales, señalización. Y EPP, entrega y uso de equipos. Están separados porque los primeros son barreras duras, más efectivas, y los últimos son barreras blandas, menos efectivas. ¿Qué pasa cuando nosotros no atendemos las condiciones inseguras, no miramos nuestros actos inseguros, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no existe una supervisión eficiente? Hacemos quizás la inspección o el chequeo por cumplir, cuando nos dejamos influenciar de forma insegura por nuestros compañeros, ¿no? Quizás invalidando la toma de decisión que tengamos para protegernos ante alguna situación, ¿no? Muchas veces también pasa esto. Es motivo de burla, es motivo de moving, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos que a través de todas estas fallas que nosotros permitimos, a través de lo que ya he mencionado, actos, condiciones, supervisión insegura, influencia insegura, liderazgo, estas fallas ingresan, ¿sí? Ingresan como riesgos latentes y se materializan finalmente en un evento no deseado, un accidente. Entonces, en esta lámina es importante que ustedes participen, que me comenten qué pueden identificar, qué peligros, ¿sí? Peligro, fuente, situación, acto, y qué riesgo, probabilidad, más severidad de ocurrencia, están expuestos estos trabajadores. ¿Qué podría pasar? Pueden abrir
el micrófono, pueden escribir por el chat. Es momento que puedan poner en práctica esta identificación. Hubo un cortocircuito. Bueno, Ya, un buenas cortocircuito tardes. sería nuestra consecuencia. ¿Cuál sería nuestro peligro? A ver, Todos los cables que están cruzados ahí. ahí está. Los cables cruzados sería el peligro. Se Luego puede nos caer de di- la silla también. Ya, acuérdense, la caída es el riesgo. ¿Cuál es el peligro? Quédate Subirse inseguro. en la silla. Está en una silla con ruedas. El acto Sí, el inseguro es número que el 15, trabajador está esa colocando es los la pies visión. sobre, ¿verdad? El 1 también, porque está en una silla de ruedas. El número 15, la visión. Ya. El número 15, ¿qué me dijeron? La visión, la persona con lo que está cargando tiene menos visión y puede caer. La Ya, número 11 igual está agachado y se podría golpear la cabeza en la ventana, que está abierta. Ujú. El número 1, porque está en una silla con ruedas y se puede mover y se puede caer, ¿no? Ya. El 10. El 10, por la manera como está ubicado frente a la ventana. El deslumbramiento, ¿verdad? Ujú. Bien, fatiga visual como consecuencia. ¿Quién más? La Ahí también. 14, El número 2 también. El número La 6 ¿Cuál es el también. acto inseguro? Ahí La nos caja dice abierta. justo Lucy, ¿no? Sí, cajón abierto se puede golpear. Ujú. Bien, El número 5, el extinguidor está súper alto. Ahí nadie tiene acceso. así es. El extintor está alto, no es la altura adecuada, ¿no? Debería estar a 1,10 m del piso. El número Ni 6 siquiera tiene tiene, señalética. el número El número 6 tiene 6 un también. paño de tela sobre la lámpara que puede incendiarse. Ujú. Ahí está formándose un triángulo de fuego, ¿no? Entre la Pero fuente el de aire calor, el acondicionado. material combustible. ¿Qué más? La 14, ya. La 14 dice estrés laboral. Hay un completo desorden, ya. El estrés es el riesgo y el desorden o la falta de orden y limpieza es el peligro. ¿Sí? Entonces tratemos de identificar las diferencias. Peligro, fuente, situación, acto. Riesgo, probabilidad de ocurrencia. Bien, seguimos. ¿Por qué es importante que nosotros estemos en esta constante identificación de peligros y evaluación de riesgos? ¿Solamente para prevenir accidentes? No. ¿Qué otros beneficios podríamos tener? Primero, recordar que nosotros al realizar esta identificación, ¿sí? De forma visual, tenemos que tener en cuenta las actividades. Es importante que conozcamos qué cosa voy a hacer, como habíamos mencionado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito? ¿Cuánto tiempo me va a demandar? ¿Tengo los recursos adecuados? ¿Y a quién podría impactar? ¿Sí? De esta forma, al identificar mis actividades, identifico los peligros y sus efectos o consecuencias y las medidas preventivas que voy a tomar en base a la jerarquía de controles que conversamos. ¿Puedo eliminarlo? ¿Con qué puedo sustituirlo? ¿Hay algún control de ingeniería que se pueda aplicar aquí o existe y no lo estoy viendo? ¿Qué procedimientos, estándares, políticas, señaléticas están asociadas? ¿Y qué equipos de protección personal se tendrían que asignar? Siempre en ese orden. ¿Qué beneficios tenemos nosotros como trabajadores al momento de realizar esta identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles? Como habíamos mencionado al inicio, al ser una herramienta de gestión de la parte planeamiento, ¿sí? De la primera etapa de nuestro ciclo de mejora continua, primero vamos a planear y aquí utilizamos la matriz, nos va a permitir justamente desagregar qué capacitaciones vamos a incluir, ¿no? ¿Qué tipos de entrenamiento voy a tener que considerar que mi personal va a requerir para? También voy a poder cumplir la normativa vigente, porque en la matriz yo coloco cuál es la normativa vigente asociada, ¿no? Si tengo que incluir la de ergonomía, si tengo que incluir la Ley General de Seguridad y Salud, etcétera, etcétera.
Recordar que esto ayuda a las inspecciones. ¿Por qué? Porque al yo conocer cuáles son los riesgos moderados y altos o intolerables, al yo reconocer ello, puedo saber realmente a qué poner foco. Yo no puedo ir a inspeccionar simplemente por inspeccionar, tengo que saber a qué le voy a prestar atención. Y el yo saber a qué le voy a prestar atención implica que conozca cuáles son los riesgos moderados altos para enfocarme ahí y no hacer una lista de chequeo sin intención. También nos va a permitir asignar recursos, como indicamos, ¿no? ¿Cómo puedo yo establecer un presupuesto para mi sistema de gestión si no tengo claro qué es lo que voy a desarrollar en el año? ¿Cuáles son los controles que tengo que implementar? Si tengo que realizar algún cambio en el diseño, si tengo que comprar equipos, ¿qué tipo de equipos? Entonces es importante para nuestra planificación. Nos va a permitir también simplificar la confección de procedimientos. Yo voy a saber qué actividades de riesgo o qué actividades van a necesitar cierto estándar. De esta forma voy a hacer los justos y no voy a generar procedimientos sin sentido o quizás que se me pasen, ¿no? Omitir algunos procedimientos importantes a implementar. Si están establecidos como controles dentro de la etapa de ejecución, yo voy a poner foco en la elaboración de estos procedimientos. Otros beneficios es que el mapa de riesgo vamos a poder diseñarlo más rápido, porque el mapa de riesgo finalmente es una ayuda visual a través de estos pictogramas, de estas señaléticas, ¿sí? Vamos a poder realizarlo a través de la matriz y per se, porque la matriz me va a decir los riesgos, ¿no? Riesgo de caída, riesgo de electrocución, entonces ya voy a utilizar riesgo eléctrico, riesgo de caída al mismo nivel, riesgo de caída de objetos, atrapamiento, riesgo biológico, riesgo térmico. Nuestras señaléticas, ¿sí? Van a estar asociadas a lo que me indica la matriz y per se. De igual forma, si mis controles dicen uso de EPPs, entonces la señalética va a ser de uso obligatorio de EPP. Si mis controles dice de pronto, no sé, no correr, no fumar, pues esas señales también deberían de estar incluidas. O si el control es el uso de algún equipo de emergencia, también ubicarlo como tal. Ya hemos hablado de los procedimientos de trabajo, los exámenes médicos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos bien desagregadas las actividades, las tareas, los peligros, cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no? ¿Qué riesgos va a implicar? Se me hace más fácil a mí poder programar un examen médico que no sea que tenga un protocolo adecuado al tipo D. Si tenemos o identificamos que para este puesto es necesario hacer un examen de hipoacusia porque está expuesto a niveles elevados sobre 65 decibeles, ok, entonces incluyo dentro del examen médico para este puesto un examen diferente. Los protocolos van a ser más personalizados, más precisos en relación al puesto. Mejoramos inspecciones, programamos los monitoreos en base a los tipos de peligro. Si predominan los peligros psicosociales o los peligros biológicos, es más probable que pueda programar o tener en cuenta dentro de mi plan y mi programa anual un monitoreo de este tipo que un monitoreo psicosocial. De pronto lo puedo dejar para el siguiente año. Va a depender también de la casuística. Y hacer un seguimiento en cuanto a la vigilancia de la salud. Es importante recordar, ¿sí? Para nosotros que probablemente no tenemos esta cultura de prevención, esta cultura de identificación de peligros, o asociamos esto solo con el trabajo, recordar que no es así, ¿no? Nosotros sería importante que logremos mantener una actitud preventiva tanto dentro como fuera de nuestro centro laboral y que esto incluso se pueda compartir con las personas que nosotros apreciamos y evitar también que ellos puedan sufrir eventos no deseados, ¿no? Existen accidentes en el hogar, accidentes que generan conatos de incendio, accidentes de tránsito, ¿sí? Diferentes tipos de eventos que si pudiéramos nosotros sumar a una cultura preventiva se podrían evitar. Recordar que no es necesario solo enfocarnos en ser productivos, es también importante reconocer que parte de nuestra motivación debe ser cuidarnos y prevenir que
se desarrolle una enfermedad ocupacional o se materialice un accidente. Estar en prisa no es sinónimo de ser más productivos, ¿sí? Como ya mencionamos, analicemos las actividades que vamos a ejecutar, considerando los materiales, los recursos asociados, los tiempos, los plazos. No improvisemos, estudiemos cada situación, incluso si esto varía. Si de pronto yo tengo que hacer una actividad hoy en un espacio, pero el día de mañana el escenario es otro, con mayor razón debo de estudiar cada vez la situación. Recordemos también que las herramientas que nosotros recibimos son un instrumento de trabajo y pueden ser seguros o inseguros siempre y cuando nosotros elijamos cómo utilizarlo, ¿sí? Entonces ahora sí, tenemos 5 minutos para hacer todas las preguntas que hayan quedado de pronto pendientes, algún tema que quieran comentar. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta en base a la capacitación? ¿Todo quedó claro? Genaro, tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes con todas y todos. En realidad, a ver, mi pregunta va. eh, con respecto al IPRC, hay una norma que te indica que tienes que hacerlo periódicamente. ¿Cada cuánto tiempo? La ley nos pide que sea mínimo una vez al año, pero hay que modificarlo según varíen nuestras funciones o el espacio físico de ejecución. Si hoy nos mudamos a otra infraestructura o incrementan mis funciones, se debería realizar la actualización de la matriz. Claro, esa actualización va a depender entonces de la infraestructura donde te ubiques, porque imaginemos que las infraestructuras no cumplen los criterios. Entiendo, entonces hay que ir modificando. Puede ser que sea mayor a 1 a 2, el IPRC, incluso hasta 3, ¿no? Al año, ¿a eso te refieres? Al año, exacto. Sí, o sea, siempre y cuando las condiciones no varíen, es decir, tú te encuentras en tu mismo espacio de trabajo, tu escritorio es el mismo, la iluminación no ha cambiado, todo está igual, es mínimo un año. Si tú el día de hoy te mudas a otra oficina, ¿sí? Con características distintas, ya no estás en un piso 1, estás en un piso 5, ¿sí? Ya no hay iluminación natural, ahora todo es artificial, ahí hay que actualizar la matriz. Ahora, la actividad de continua se hace también a través de las inspecciones. No es necesario hacer, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, el día de hoy se rompe un tomacorrientes, no vamos a actualizar la matriz. Esto se incluye dentro de la inspección de área y se debería de eliminar. Entonces ya no se coloca dentro de. Lo ideal es que nosotros mantengamos en la matriz y per se todo aquello que no se puede eliminar. Porque si lo vamos a eliminar, en este caso no estaría mapeado como tal. No sé si ahora sí se entendió, Genaro. Sí, correcto, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos más preguntas, en breve vamos a enviar, ya se envió la lista de asistencia. Recuerden, por favor, colocar bien, ¿no? De manera adecuada sus nombres y apellidos y resolver la evaluación asociada para obtener la constancia o certificación según amerite. Les doy las gracias en nombre de Pacífico Seguros y Transforma VIP. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.